Bueno, bien muchachos, entonces, el inicio de, de este nuevo tema que vamos a ver que hace parte de lo que es requerimientos, que era lo que lo habíamos revisado, ¿cierto? Vamos a empezar a revisar. Uy, esto parece una G. He perdido la práctica en la escritura. Bueno, requisitos, vamos a dejarlo. ¿Listos? Vamos a dejarlo así como requisitos. Bueno, bien, los requisitos dentro del software es algo muy importante que nosotros vamos a tener que interpretar porque es como el inicio de todo, ¿cierto? Recuerden que en el trimestre anterior pues habíamos revisado todo lo que era la fundamentación de lo que era un poco de programación como tal, ¿cierto? Habíamos visto ya Francisco, supérelo. Entonces, dentro del tema de requisitos es importante porque es el inicio de todo lo que vamos a hacer en el software. Entonces vamos a empezar a trabajar con un ejemplo. ¿Listos? Para este ejemplo voy a colocarles, miren, esta imagencita que tengo aquí, vamos a hablar basado en esto. ¿Listos? Bueno, miren, vamos a suponer que cuando nosotros arrancamos un proceso de desarrollo de software o por ejemplo la construcción de un software en general, pues lo primero que tenemos que hacer es levantar los requisitos o los requerimientos que nosotros vayamos a realizar. ¿Listos? Aquí hace referencia a los requerimientos. Resulta que cuando nosotros vamos a arrancar a hacer un software, pues nosotros no sabemos el software que va a hacer. Puede que a nosotros nos contrate una empresa, por ejemplo en este caso, ¿cierto? Que nos dice, oiga, necesitamos hacer un software para algo. Por ejemplo, en los mini proyectos que nosotros estamos haciendo. Cada uno de ustedes, pues yo les dije, piensen en de pronto qué pueden hacer, como estábamos viendo al principio HTML, CSS y JavaScript, pues que iniciáramos con un mini proyecto para hacer una página web, sea de alguna empresa pequeña o sea de algún digamos, algún negocio personal que cada uno tuviera, ¿cierto? Pero al principio como que nos preguntamos, bueno, ¿y qué empezamos a hacer? O sea, ¿cómo empiezo? ¿El cliente qué es lo que va a querer? ¿Qué es lo que yo voy a analizar? Entonces resulta que cuando nosotros ya vamos a empezar a hacer software, ¿cierto? Cuando necesitamos hacer software en general, recuerden que el mini proyecto lo único que hicimos por ahora es el diseño, o sea, por ahora solo tenemos página web, ya tenemos que poner a funcionar eso como un software, hacerle conexiones a base de datos, hacerle un login, hacerle roles de usuario, hacerle niveles de seguridad, para que ya empiece a tomar forma el desarrollo que tenemos. Entonces hay que tener en cuenta varios aspectos. Cuando nosotros vamos a recopilar, bueno, hay algo muy importante y es que existen algunas herramientas de recopilación de información que ya en un instante las vamos a ver. Esas herramientas nos van a permitir poder saber cómo recopilar la mayor cantidad de información necesaria para yo poder hacer el software de la mejor manera. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes no lleguen, por ejemplo, a realizar pues el levantamiento de alguna información y que al final digan como, venga, ¿y qué fue lo que me dijo el cliente? ¿Será que él quiere el fondo azul o quiere el fondo blanco? ¿Cierto? ¿Será que él me dijo que el logo iba a la izquierda o iba a la derecha? ¿Será que él quiere un botón de color rojo o un color de amarillo? ¿O será que de pronto cuando yo le dé clic aquí me cargue cualquier otra cosa? Todo ese tipo de cosas, toda esa información que nosotros tenemos o nosotros vamos a levantar debe tener unas características y obviamente debe cumplir con un ejercicio fundamental que es poder entender cuáles son los requisitos o los requerimientos que ese cliente quiere al final. ¿Listos? Eso es como lo primero, poder tratar de recopilar la mayor información que se pueda generar. Esa es la primera parte. Yo lo primero que tengo es poder saber la mayor cantidad de información para poder entender eso. ¿Por qué nosotros debemos hacer eso? Porque resulta que nosotros somos, digamos, y yo ya se los he dicho, nosotros somos transversales.
¿Listos? ¿Por qué somos transversales? Porque nosotros desarrollamos software para otras áreas del conocimiento. Nosotros no desarrollamos software para otro ingeniero de sistemas, para un tecnólogo en análisis y desarrollo de sistemas de información, para un técnico en programación de software. Nosotros desarrollamos software para un contador, para un médico, para un administrador de empresas, para un empresario, para una ama de casa, para un carpintero, para lo que a ustedes se les ocurra. Entonces, ¿qué sucede con este tema de que nosotros somos transversales? ¿Listos? ¿Por qué somos transversales? Porque tenemos que hacerlo básicamente para cualquier área del conocimiento y esa fundamentación es muy importante. Entonces, antes de empezar con todo, debemos tener en cuenta algo y es que la mayoría de nuestros clientes no saben de sistemas. ¿Listos? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando nosotros vamos a decirle, nosotros no podemos llegar, por ejemplo, a levantar una información o que alguien nos contrate, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros somos aquí este señor que está aquí y ellos pues nos contrataron para un software que necesita. Resulta que yo llego y lo primero que digo es, bueno, listo, necesita un software. ¿Y en qué lenguaje de programación quieren que se lo haga? Y entonces ellos inmediatamente, ¿what? ¿Cierto? Que me está hablando. No, que con qué editor de código quiere que se lo maneje. Editor de código, no, porque yo se lo puedo o se lo puedo trabajar con Eclipse o se lo puedo trabajar con Visual Studio. Y ellos siguen así, miren, con interrogaciones de que, venga, ¿y usted qué es lo que está hablando? ¿Qué es lo que me está diciendo? Entonces hay que reconocer o hay que tener muy claro cuando nosotros levantamos requerimientos que los clientes no tienen conocimientos técnicos que nosotros tenemos, ¿cierto? Nosotros le vamos a decir, venga, pero yo en el código le voy a trabajar arquitectura, modelo vista controlador, o que yo en el código le voy a trabajar archivos planos, o que voy a trabajar, no, nada de eso. ¿Cierto? El cliente no sabe ni le interesa nada de ello. Por eso es que nosotros debemos explicarle cómo funciona todo. ¿Listos? Correcto, por ejemplo. ¿Y cómo quiere el cliente dice, no, yo primero quiero un entorno web, o sea, quiero que la gente desde su computador pueda ingresar, ¿cierto? Entonces yo quiero que desde Chrome, ¿cierto? Desde Chrome puedan entrar a mi software. Entonces yo ya internamente digo, bueno, él necesita un software web porque tenemos que subirle un servidor. Yo ya sé que entonces necesariamente voy a trabajar HTML, CSS y JavaScript como primera medida y que pues voy a necesitar un lenguaje de alto nivel también para comunicarme. Bueno, yo ya internamente estoy pensando cómo hacer lo que el cliente quiere, pero él sencillamente me dice, no, yo quiero que ellos entren a www.elnegocio.com y que ahí cargue todo lo de mi software para que yo pueda entrar ahí con los clientes y etcétera, ¿cierto? Entonces no le puede decir, oiga, ¿y qué quiere? ¿Bootstrap? ¿Quiere trabajar con Semantic o prefiere Material? Porque yo tengo unos escriben JavaScript buenísimos y en los clientes nuevamente siguen, ¿qué es lo que está hablando? Entonces, ojo que es muy importante que cuando nosotros levantemos requerimientos, tengamos en cuenta que los clientes no tienen ni la menor idea de los conocimientos técnicos que ustedes han adquirido, ¿cierto? Ellos les interesa es un producto final. Por eso nosotros tenemos que hacerlo de la manera más sencilla para ellos, explicándole lo más sencillo. O que aquí vienen ejercicios que van a tener que hacer ustedes, ¿cierto? Y en los cuales pues van a tener que hacer un ejercicio práctico. Obviamente no más adelante, pero sí van a tener que hacer, pues aprovechando el tema de la virtualidad, van a tener que hacer, por ejemplo, algún video o algún levantamiento de información donde veamos ustedes cómo desarrollan eso con un cliente. Entonces hay que empezar digamos que a fortalecer cómo vamos a hacer eso. Bien, entonces esto es lo primero que estamos viendo, es como lo que se debe hacer en requisitos o en requerimientos. Es lo primero, ¿cierto? Entonces lo primero, los clientes tener claro que ellos no saben de sistemas, los clientes no tienen, ellos a puras penas sabrán entrar a Google.
Ya, eso vamos a tener en cuenta que los clientes saben eso. Obviamente todos los clientes no son iguales, ténganlo en cuenta. Habrá, por ejemplo, un cliente que sea técnico en sistemas, que sea un tecnólogo en sistemas o que sea un ingeniero que necesite adquirir nuestros servicios y ya de pronto el levantamiento de requerimientos va a cambiar, porque él ya puede decir puntualmente, no, necesito que haga tal cosa en tal otra, que haga una aplicación móvil en tal lenguaje, que trabaje tal framework, que trabaje tal cosa. Entonces ya es diferente. Pero normalmente en el diario de desarrollo que nosotros vayamos a hacer o a emprender en la construcción de un software, pues nuestros clientes no van a tener esa base, ¿cierto? Ellos no van a saber de sistemas de información. Ahí es donde nosotros tenemos que tener claro y explicarles a ellos de la manera más sencilla posible qué es lo que ustedes pueden llegar a hacer. Esa es la clave para que ellos puedan decir todo de la mejor manera. ¿Listos? Entonces, correcto, ser como muy explícitos, pero recuerden mucho el tema de la simplicidad, o sea, debemos darle a entender, correcto, debemos darle a entender de la mejor manera, lo más simple que se pueda, para que él lo entienda y diga, oiga, sí, ya me gusta la idea que ustedes están. Entonces, miren que también internamente nosotros tenemos pues nuestra parte negociante. Recuerden que más adelante vamos a ver una competencia que llama negociación y ahí vamos a ver cositas un poco más a fondo acerca de esto. ¿Listos? Como les decía, lo segundo es explicar muy bien todo, o sea, ustedes tienen que aclarar todo de la mejor manera, de la manera más claro, tratando de básicamente hacer todo. ¿Listos? Lo tercero es poder enseñarle, ¿cierto? Que pues puede ser una similitud con lo de explicar, pero enseñarle el funcionamiento de lo que él quiere y cómo orientarlo hacia esa parte. Entonces, esto es muy importante, miren estas palabras, orientar, enseñar el funcionamiento. ¿Por qué debemos orientarlo a él? Porque él puede que no tenga claro qué es lo que quiere, ¿cierto? Bueno, no tanto como Julián nos dice que pues como un manual, pero no es tanto como un manual de usuario o un manual de algo porque aún no hemos realizado nada, sino se trata más bien de mostrarle a él cómo funcionan las cosas y que él entienda qué es lo que mejor se acopla a lo que tenemos, ¿cierto? Eh, Podría ser el tema un portafolio, como dice Francisco, es algo que se puede trabajar como ideas de, mire, se puede trabajar algo, pero a él se le debe explicar muy claro el tema de, y es algo que vamos a ir viendo, el tema de hardware y software. A veces ese tema inclusive ni nosotros lo tenemos claro, entonces aquí está la clave. ¿Cierto? Necesitamos el hardware y el software. Por ejemplo, el tema de infraestructura. Que el cliente nos dice, por ejemplo, yo necesito un software que funcione solamente en el computador que yo tengo en mi oficina, porque es un software que solo voy a manejar yo, que nadie más puede tener acceso sino solamente yo y lo quiero solo en mi computador de la oficina. Entonces inmediatamente yo le digo a él, ah bueno, entonces un software web, ¿cierto? En pues obviamente un modelado en HTML, CSS y JavaScript, en un lenguaje de programación como PHP que va orientado a la nube, pues no me va a servir para poder ofrecerle al cliente porque él me dice que lo quiere a nivel local, que lo quiere en su computador. Entonces inmediatamente ya tenemos que decir, oiga, no, entonces PHP no me sirve, sino voy a trabajar, por ejemplo, con Java o voy a trabajar, por ejemplo, con .NET, con C Sharp. Entonces yo digo, no, él tengo que manejar otro lenguaje. Entonces yo le digo a él, ah, sí, mire, tranquilo que podemos hacer un software que cuando usted le doble clic en el computador le cargue la pantalla donde está su formulario, un login de usuario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que yo debo poder comprender cuando nosotros hacemos un acercamiento con un cliente. Que él permita, yo permitir enseñarle y orientarlo en cómo se puede orientar de la mejor manera, ¿cierto? Él también me puede decir, no, mire, yo básicamente necesito desde el celular que, por ejemplo, todos mis empleados puedan loguearse para saber a qué horas llegaron a la empresa. Un ejemplo, algo pues fuera ahí como del contexto, un ejemplo.
Entonces, ¿qué sucede? Yo inmediatamente digo, ah, bueno, él quiere una aplicación móvil. Entonces, si es una aplicación móvil, ya pues yo tengo que mirar a ver con qué vamos a trabajar la aplicación móvil. Si la vamos a trabajar con .NET, entonces ya por allá tenemos herramientas como, por ejemplo, el Framework Xamarin, que nos sirve para hacer aplicaciones móviles. Ah, bueno, que no, que él lo necesita, por ejemplo, para todas las tablets que tiene la compañía, y resulta que todas las tablets son Android. Entonces, ah, bueno, entonces podemos trabajar con Android Studio directamente con, pues se ajusta mucho a un lenguaje de programación como Java. Entonces podemos trabajar con Java y Android Studio con algunos frameworks ahí que nos pueden ayudar para trabajar. ¿Listos? Entonces ahí necesitamos empezar nosotros a entender y a enseñarle a él cómo es la mejor manera de trabajar. Obviamente, pues no vamos a decirle, no, mire, lo que pasa es que podemos trabajar con tal lenguaje y le damos la historia del lenguaje y que yo voy a trabajar con programación orientada a objetos y que trabajamos una arquitectura. No, no vamos a explicarle nada de eso, sino que lo vamos a orientar en qué es lo que mejor vamos a trabajar. No, para trabajar en iOS se trabaja un lenguaje diferente. ¿Listos? Se trabaja un lenguaje diferente. Pues hay variaciones. Pues normalmente el lenguaje que se trabaja para ellos se llama Objective-C, que es como el, digamos que el, por decirlo, el nativo que ellos tienen. Pero existen framework híbridos, o sea, también está Swift. Entonces digamos que varía mucho en muchas cosas. Más adelante pues vamos a conocer un poquitín más allá. Por ahora pues no nos... Digamos que hay, por ejemplo, frameworks que nos sirven para trabajar en un solo lenguaje, pero que se pueda desplegar en ambos dispositivos, por ejemplo en Android y en iOS, que normalmente se conocen como aplicaciones híbridas. Entonces, para ello, pues se trabajan, por ejemplo, frameworks como Ionic, se puede trabajar Xamarin, se puede trabajar Flutter. Entonces, digamos que hay variaciones ahí en que se pueda trabajar. ¿Listo? Eso lo veremos más adelante. De todas maneras, si quieren ir investigando acerca de esos temas, pues adelante muchachos, que eso es importantísimo. Bueno, continuamos entonces aquí. Seguimos ahora con el tema del hardware. ¿Por qué es importante conocer el hardware? Porque nosotros somos los que vamos al final a hacer el despliegue y la implementación de nuestro software. Por ejemplo, si nosotros hacemos un software, por ejemplo, en Java, supongamos que es para un solo computador, pues nosotros también debemos exigirle al cliente unos requerimientos mínimos en el computador que él tiene, ¿cierto? Por ejemplo, resulta que es que yo creé mi programa en Java, tengo mi instalador ahí, que él básicamente es un ejecutable.exe, yo le doy doble clic, él carga lo más de bonito, ese software quedó, mejor dicho, una belleza, pero resulta que es que el usuario, el cliente que me contrató, solo tiene Linux en todos los equipos que ya, y yo le di un instalador para que trabajara solamente en Windows. Entonces ahí es donde básicamente nosotros también tenemos que interpretar y reconocer cuál es el hardware en el cual nosotros vamos a trabajar, o sea, en dónde vamos a desplegar. Todo ese tipo de cosas tenemos que tenerlas en cuenta para cuando estemos básicamente levantando los requerimientos del cliente. O sea, son muchas cosas que debemos tener en cuenta y no podemos pasar por alto. ¿Por qué? Porque al final entonces vamos a tener problemas. Imagínense yo llegando con, por ejemplo, el CD. Llego con el CD allá. Mire, señor cliente, ya le tengo el software. Eso que una belleza, lo más de bonito. Mire, ahí se lo entrego. ¿Listos? Y resulta que él coge el CD y entonces resulta que está en Linux, entonces él va y resulta que cuando va a instalar dice no, es incompatible, el instalador que usted generó es para Windows. Y entonces el cliente le dice, ah, pero es que usted nunca me dijo que quería trabajar en Linux. Ahí sí, nada que hacer. Y yo le puedo decir al cliente, ah, no, yo no sé, yo le hice a Windows, usted verá qué hace. ¿Cierto? No, esa no puede ser una respuesta para nosotros. Entonces, muchas veces, ojo con esto, muchas veces, cuando levantamos mal los requerimientos, vamos a tener problemas porque al final el cliente nos va a pedir hacer cambios. Y todo cambio que hagamos a nuestro software nos va a tomar más tiempo.
¿cierto? Porque entonces, ¿qué va a pasar? El cliente me va a devolver el software, yo que voy a tener que irme otra vez para mi empresa, mi compañía, volver a hacer por ejemplo, en este caso, en el ejemplo de Windows y Linux, el compilado desde Java y tengo que hacer un ejecutable que funcione o que sea compatible con Linux. Entonces, miren que todo eso van a ser reprocesos. Entonces, es como cuando nos dicen, yo quiero una torta y yo llevo la torta. Ah, no, pero yo la quería de chocolate. Entonces me toca devolverle y ponerle chocolate. Después la devuelvo y entonces me dice el cliente, ah, pero yo la quería con chispitas de chocolate. Ah, entonces me toca devolver la torta, echarle chispitas y volvérsela a llevar. Ah, pero es que yo, ¿sabe qué? Yo mejor quiero como de vainilla. Entonces miren que todos esos retrasos lo que hace es que nos complican la manera en la que desarrollamos. Por eso es tan importante este tema de requisitos, inclusive antes de empezar a desarrollar. Definir con el cliente claramente qué es lo que él quiere y qué es lo que yo le voy a diseñar. ¿Listos? Entonces, esa es como la característica más grande que debemos tener ahí. Claro, qué es lo que el cliente quiere, yo cómo se lo voy a diseñar y básicamente hacia dónde vamos encaminados. ¿Listos? Entonces, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Dudas, inquietudes? Cuéntenme. Bueno, bien, vamos entonces a centrarnos aquí en esta imagen. Miren, esta imagen es muy antigua, hace muchos años está, pero es muy divertida poder analizarla. ¿Listos? Por ejemplo, vamos a borrar aquí esto que está en el fondo. Miren, aquí vemos todo lo que se puede hacer y vamos a verlo. Esto se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Pero vamos a interpretarlo desde el lado del requisitos, de los requisitos que nosotros tenemos. Un usuario nos llega y nos dice, miren, yo necesito, voy a poner esto en rojito, yo necesito esto, miren, la solicitud del usuario. Entonces, ¿el que quiere? Pues tiene un arbolito, necesita hacer es un columpio. ¿Listos? Lo que entendió el líder del proyecto, bueno, él dijo que necesitaba un columpio, pues aquí se lo coloque, miren, a él no le interesa si eso es funcional, no funcional, si sirve, si no sirve. Miren que sencillamente lo aplicó. Lo que diseñó el analista de sistemas. Bueno, él dijo, no, pues si necesitan un columpio que funcione, esperen, cortemos aquí y miren que ahí quedó. ¿Cierto? El enfoque del programador. Dijeron, necesitamos un columpio en el árbol. Pues el programador fue y hizo un columpio en el árbol, ¿cierto? Muy puntual. Justamente, ¿por qué? Porque nosotros como desarrolladores trabajamos bajo requerimientos. Nos dicen, necesitamos tal cosa y es lo que entregamos. Entonces, por eso es tan importante el tema de los requisitos. La recomendación del consultor, bueno, nos decía que pues el cliente necesitaba era esto, entonces pues miren que ahí ya nos está mostrando algo un poco más elevado. La documentación del proyecto, y esto es muy importante, miren, no hay documentación del proyecto, esto es algo que es como la parte harta de la programación, por decirlo de una manera. ¿Listos? ¿Qué es qué? Dejar todo muy bien documentado. ¿Por qué? Como les digo, es muy bueno, muy buena práctica que nosotros comentemos nuestro código, que dejemos muy claros los requerimientos, que dejemos muy claros los requisitos. Cuando empecemos a ver diagramas en análisis, pues también vamos a dejar todo lo mayor claro posible. ¿Por qué? Porque es que debemos dejar claro qué es lo que vamos a hacer. Si no tenemos claro ni documentado, el cliente nos puede estar cambiando en todo momento todo lo que nosotros hagamos. Y volvemos al mismo ejemplo de la torta. El cliente nos dice, quiero una torta. Entonces yo le llevo la torta. Pero es que yo la quería de chocolate. Pero es que yo quería chispita. Pero es que yo la quería de 3 pisos. Que es que yo quería tal cosa. Entonces es muy importante el tema de documentación. Entonces hay que eso tenerlo muy claro y no podemos hacer la documentación ahí porque sí, es digamos que algo que nos va a ayudar a que más adelante todo lo que hagamos vaya bajo un parámetro muy organizado. ¿Listos? Tenemos la implantación en producción, que es pues que empecemos a desplegar todo lo que vayamos a hacer, el presupuesto del proyecto que había, el soporte operativo, pues sencillamente como que no funcionó ese árbol, entonces cortémoslo, y realmente lo que el usuario necesitaba era una llantica para poder mecerse o columpiarse
en su árbol. Miren, era todo lo que necesitaba. Y pues miren todas las diferentes maneras que se pudo haber analizado y todos los rumbos que pudo haber tomado con la sencilla cosa que él quería hacer. Entonces ahí es donde siempre les quiero llevar en esa parte. Tener en cuenta que nosotros debemos guiar al cliente en qué es lo que quiere y cuál es la mejor manera de hacerlo. ¿Listos? Entonces, eso es lo que va a implicar cómo lo va a determinar o qué es lo que va a trabajar durante todo ese proceso. No podemos como decir, ah, no, pues que usted dijo que lo quería así, así se lo hice. No, tenemos que guiar a el cliente para que las cosas que al final hagan le sirvan a él para mejorar parte de su proceso. ¿Cierto? No es como en lugar de que nuestro software le ayude en las tareas, lo complique más, que el software sea tan complicado de usar que ni siquiera va a mejorar los tiempos, sino que antes los va a entorpecer y va a ser peor el uso de ese sistema. Entonces ahí es donde nos podemos equivocar. Y no se les olvide lo que siempre les he dicho. ¿Listos? Nosotros diseñamos, que no se les olvide, para niños. ¿Listos? No se les olvide esta frasecita. Nosotros diseñamos para niños. ¿Por qué lo asemejamos a eso? Porque vuelvo y les reitero, nuestro cliente no es ingeniero de sistemas, no es tecnólogo en AXI, no es técnico en programación. Todos nuestros clientes tienen que ser personas del común, que puede que nos pase que nuestro cliente ni siquiera sepa utilizar un computador, no sepa ni prenderlo, pero él necesita un software. Entonces ahí es donde nosotros como desarrolladores y levantadores de requisitos tenemos que aclararle toda la información de la mejor manera posible para que él tenga claro qué es lo que quiere y cómo se puede realizar. ¿Listos? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Preguntas o dudas? ¿Listos? Entonces miren, vamos a colocar por aquí, coloquemos por aquí un quinto. Entonces miren, ¿qué es importante? Sí, sí, claro, es muy importante, como dice Camilo, ir escribiendo en una hoja, tomando apuntes. Ya ahorita les voy a contar qué herramientas hay y cómo se trabaja para que ustedes empiecen a mirar cuál es la mejor manera de hacer. Pero lo que les hablaba aquí es que nosotros tenemos que también enfocarnos en los procesos. ¿Listos? Procesos. ¿Por qué debemos enfocarnos nosotros en los procesos? Como les digo, nosotros somos transversales en los que queramos hacer. Entonces, vamos a suponer que nosotros nos contrata, por ejemplo, un contador, ¿cierto? Resulta que nos contrata un contador y nos dice, Camilo, necesito un software que me ayude a hacer mi balance general en la empresa. ¿Listos? Entonces, Camilo responde, sí, claro, se le tiene, ya se lo monto en HTML, CSS, en PHP, se lo organizo con reportes en Excel, con reportes en PDF, mejor dicho, las mil maravillas. Él levantó los requerimientos, dijo que necesitaban pues un balance general, todo el tema, y resulta que llegó a realizarlo y él nunca ha realizado un balance general o no tiene ni la menor idea de cómo se realiza un balance general. ¿Cierto? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros debemos entender cómo funcionan los procesos. El software, cómo se debe alimentar, qué valores o qué datos le deben llegar al software para que él pueda hacer las tareas necesarias. Es un ejemplo, sea finanzas, sea un software estadístico, sea un software para manejar, no sé, por ejemplo, encomiendas, rutas, manejo de mapas, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden que nosotros en software, en programación, podemos hacer lo que nos ocurra, podemos hacer de todo. ¿Cierto? Podemos tener comunicación con un hardware, podemos hacer un software que almacene información y genere resultados, por ejemplo, gráficos para tomar decisiones. O sea, nosotros podemos hacer lo que se nos ocurre. Por eso es muy importante entender, ¿listo? No, eso sí es, creería que esa es la única restricción que tiene el software. No podemos llegar hasta allá, de ahí ya es imposible, amigo. ¿Listos?
Entonces recuerden, el tema de los procesos es muy importante reconocerlo. Entonces vamos a entender y vamos a ir viendo teoría, un poco de teoría de cómo funciona un proceso, de qué se trata, cómo es, qué tiene un proceso en general, quiénes intervienen en el proceso, qué se debe realizar. Hay muchas cosas. Todo esto hacen parte de las teorías que vamos a ir viendo. ¿Listos? Por eso les indicaba que pues este tema de requisitos es un poco teórico. Bien. ¿Listos? Entonces, esa partecita es muy importante entenderla porque muchas veces los clientes pues tienen una idea muy clara, pero yo tengo que entender y comprender esa idea para podérsela plasmar en el desarrollo. ¿Listos? Nosotros no podemos suponer, y esto es un error muy grande, ojo acá, es no suponer cosas. Nosotros nunca debemos suponer. ¿Listos? Por ejemplo, que yo decirle al cliente, es que yo supuse que usted quería manejar esto de tal manera. No, que yo supuse que usted quería esto de fondo rojo. Perdón. Yo supuse que usted quería el logo abajo. Yo supuse que usted quería el logo en el medio. No, nosotros nunca podemos suponer nada de esto. ¿Por qué? Porque la suposición hace que yo lo interprete de mil maneras y el cliente pues básicamente tiene un requerimiento claro. Entonces ahí es donde yo quiero que sean muy claros en que nosotros debemos tener total control con las cosas que nosotros vamos a empezar a recopilar, con las cosas que vamos a empezar a trabajar, ¿cierto? Y empaparnos del proceso, ¿cierto? Para eso hay unas herramientas que ahorita después del break las vamos a ir viendo, que nos van a servir o nos van a apoyar en ese sentido. Entonces yo creo que con estas cinco tips, como pues nos colocamos hace un rato, como estos 5 primeros tips, son los que necesitamos cuando empezamos a levantar requerimientos. La clave es esa. Vamos a ir viendo más cosas como por ejemplo una matriz de requisitos, que son requisitos funcionales, no funcionales, que son, digamos que, por ejemplo, restricciones o reglas de negocio, como normalmente se conocen. Entonces vamos a empezar viendo muchas cosas de cómo se trabaja. ¿Listos? Correcto, eso puede ser una parte. Por ejemplo, lo que nos dice Francisco, por ejemplo, el uso de herramientas para empezar a mostrarle prototipos al cliente. Aunque el tema del Balsamiq nos ayuda antes y después, hay que tenerlo claro. Por ejemplo, que Balsamiq va a ser el programa que vamos a usar para maquetar. Entonces, aquí vamos a poder dibujarle al cliente, venga, ¿cómo es que va a funcionar todo? Yo le voy a mostrar a él, miren, así es que va a trabajar todo. Entonces, yo le muestro aquí, ahorita más adelante les muestro ejemplos hechos en Balsamiq para que ustedes lo sepan y después les explico cómo lo vamos trabajando. Pero es muy importante mostrarle al cliente cosas. Miren, podemos hacer tal cosa de tal manera, se puede hacer así, lo podemos colocar de tal forma, de tal otra. Entonces como que ya el cliente empieza a comprender un poco mejor todo. Y esa es la clave, que el cliente entienda qué es lo que nosotros vamos a trabajar. ¿Listos? El cliente entienda esa partecita. Bueno, no a tal extremo denso porque digamos que yo no podría mostrarle la idea que él tenga porque puede ser una idea totalmente aparte de la que por ejemplo yo tuviese, ¿cierto? Entonces digamos que ya sería, pues sería ya un poco extremo. Cuando hablamos ya de un mockup es como mostrarle un pequeño bosquejo, un pequeño esquema. Eso en diseño tiene una connotación, una definición, pero se me va en este momento. Entonces, ese bosquejo nos da la idea de que mostrarle al cliente qué es lo que él va a querer y cómo lo vamos a poder realizar. ¿Listos? Bueno, entonces como para ir cerrando este primer bloque de entender esta parte de requerimientos, vamos a recordar los 5 tips y los dejamos pues más que claros. ¿Listos? Primero, tener en cuenta que el cliente no sabe de sistemas. Eso es muy importante. Ojo con eso. 2, que yo debo explicarle al cliente muy bien cómo se manejan las cosas en términos que él comprenda. Eso es muy importante, ¿cierto? 3, yo debo enseñarle el funcionamiento y orientarlo qué es lo mejor que se debe trabajar, ¿cierto? 4, le debo decir qué hardware se debe invertir o qué hardware va a necesitar para poder trabajar. Por ejemplo, resulta que yo desarrollo una aplicación móvil, listo, para el celular.
yo la configuro en mi celular, que es el último celular, el Samsung Note 10 Pro último que salió de última generación. En mi celular la aplicación funciona a la perfección, eso mejor dicho es una belleza. Pero resulta que es que el iPhone, creo que vamos en el 11, tengo el iPhone 11 Pro y en mi celular eso funciona una maravilla. Pero resulta que es que el cliente le tiene comprado a todos los, por ejemplo, a todos los empleados un Samsung más económico, por ejemplo, un teléfono de gama media baja. ¿Cierto? Entonces, ¿qué sucede? Pues inmediatamente la aplicación que yo puse a funcionar en mi teléfono, pues obviamente no va a funcionar muy bien en los teléfonos de allá, porque puede que yo la haya programado solo para versiones de Android más nuevas o para versiones de iOS más nuevas. Entonces, la aplicación no va a servir. Eso es muy importante aclararlo con el cliente. Por eso es tan importante que nosotros sepamos mucho de hardware, o sea, sepamos qué tecnología se debe utilizar, qué requerimientos se necesitan, que si yo hago algo en PHP, qué voy a necesitar, que necesito un procesador de tal, una memoria RAM, una board, que necesito un disco de estado sólido, etcétera, etcétera. Yo necesito saber esa parte para poder aclararle al cliente cuáles serían los requisitos o los requerimientos en cuanto a hardware del software que yo voy a hacer. ¿Listos? Por último, pues entender los procesos de la empresa. Esto sí es clave. Si yo no entiendo cómo funciona eso, pues es muy difícil que yo en desarrollo de software lo pueda plasmar. Y volvemos al ejemplo del contador. Si yo nunca en la vida he hecho un balance general o algo como eso, como generar un informe contable con la norma que se pide, pues es muy difícil que yo lo pueda realizar. Entonces obviamente yo no tengo que convertirme en un contador, ¿no? Para poder hacer un software, sino que debo entender medianamente qué se necesita, cuáles son los valores de entrada, cuáles son los procesos y cuál sería el valor de salida. Para yo ahí sí tener claro cómo lo vamos a estructurar. ¿Listos? Entonces, dudas o inquietudes, cuéntenme muchachos en la conclusión y finalización de este primer bloque. Bueno, listo muchachos. Bueno, como veníamos hablando hace un rato, estos primeros pasos pues nos van a permitir poder tener como que el primer acercamiento hacia el tema de requisitos. Bueno, una vez vamos a empezar a trabajar con Balsamiq para que ustedes también vayan revisando que esta es una herramienta muy fuerte que nos puede servir también cuando empezamos a levantar requerimientos. Porque como decían algunos de ustedes, podíamos llevar una especie de portafolio donde tengamos ejemplos de, mire, se puede trabajar de tal forma, de tal otra, se puede hacer un ejemplo de tal manera, como para orientar un poco más a lo que pueda llegar el cliente. Hay que tener en cuenta varios aspectos. Normalmente, no todos los clientes funcionan de la misma manera. Y eso es muy importante. O a las personas que les vamos a hacer el requerimiento. Puede que estas personas tengan una idea clara, ¿cierto? Supongamos que esto es un bombillito. Puede que ellos ya tengan una idea muy clara de lo que básicamente ellos van a hacer. O sea, ellos dicen, no, yo ya sé que yo requiero tal sistema, que haga tal cosa, que tiene que ser software web, que por ejemplo haga un formulario que registre tal cosa y me genere un reporte en tal otra y ya esté todo directamente, digamos que realizado, o sea, él ya tiene total control sobre lo que se va a hacer. En ese caso, pues nosotros no tendríamos que estar, por ejemplo, mostrándole ejemplos de cómo realizaríamos alguna cosa, sino que él ya está predeterminado a saber cómo se hace algo en especial, ¿cierto? O sea, él quiere ya un requerimiento puntual y yo lo que hago es cumplirle ese requerimiento al pie de la letra, porque es lo que básicamente él quiere. Pero puede pasar o podemos, digamos, tener el caso en el que ellos no están seguros de qué es lo que necesitan, ¿cierto? O sea, no hay claro cómo quieren realizar cada cosa, como que de pronto dicen, no, yo quiero realizarlo de tal manera, no, pero yo creería que lo podemos manejar así, yo creería. Entonces ellos están muy inconclusos. Para eso entonces vamos a utilizar esta herramienta para realizar un mockup, se llama Balsamiq,
y nos permite hacer un diseño de un bosquejo de lo que el cliente quiere para que él nos apruebe el diseño que vamos a hacer y ahí sí empecemos en la etapa de desarrollo. Entonces es muy importante que ellos puedan, basados en algo, pues empezar a realizar. ¿Listos? Bueno, entonces, para los que ya tienen instalado el mockup, les voy a mostrar cómo vamos a trabajar aquí. Les voy a mostrar aquí un ejemplo simple de cómo pueden hacer cosas y ya después les voy a mostrar, por ejemplo, ya un mockup realizado por aprendices que he tenido en otras titulaciones para que ustedes vean las diferentes cosas que se pueden hacer aquí. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, una vez ustedes inician o arrancan con el mockup, pues ustedes lo primero que les va a aparecer es esta pestaña donde les aparece esta primera, por decirlo, diapositivas. Este mockup es básicamente como si fuera algo como muy similar a PowerPoint, ¿cierto? Vamos a hacer muchas diapositivas y el objetivo es que yo vaya navegando entre todas las diapositivas para ir mostrando lo que se puede hacer. Digamos que cuál es la facilidad aquí, que nosotros podemos hacer hipervínculos para que yo cuando le dé clic en algún lado, pues me lleve a mostrarme qué saldría en otro ejemplo, ¿cierto? Para que se pueda realizar. La simplicidad de Balsamiq es la siguiente. Tenemos diapositivas y en cada diapositiva podemos hacer lo que queramos. Si ustedes se miran, tienen muchas pestañas donde encuentran todas las diferentes herramientas que ustedes pueden trabajar. Entonces tienen iconos, tienen, por ejemplo, cosas para trabajar cosas móviles, tienen layouts, tienen flechas, tienen, por ejemplo, algo de mapa, por ejemplo, una fotico, pueden colocar símbolos, pueden colocar pues toda esta variedad de textos en general. Entonces es algo que se puede hacer. Por ejemplo, vamos a hacer algo sencillo. Vamos a arrancar aquí en la pestaña Big y vamos a buscar el que dice Browser, que pues nos asemeja un navegador, ¿cierto? Este es un ejemplo nada más, no quiere decir que siempre se deba hacer así. Ahorita les voy a mostrar cómo pueden hacerlo de muchas maneras. Entonces, miren, lo único que hacen es darle clic, arrastrar y soltar. Entonces él me dice, mire, nombre de la página web. Entonces, por ejemplo, www.google.com, supongamos, ¿cierto? Entonces, miren, él básicamente me pega pues un pequeño dibujo como si fuera un navegador. Entonces es como si les mostráramos a él, miren, así va a quedar, básicamente le va a cargar con la página que usted actualmente tiene, ¿cierto? Miren, sencillamente, bueno, no coloquemos Google, coloquemos otro. Por ejemplo, no sé, cualquier cosa.com. ¿Cierto? Ahí está. Entonces miren que entre todas las pestañas que ustedes tienen aquí, pues pueden ir navegando para poder insertar cualquier cosa. ¿Listos? Miren, lo insertamos un navegador por ahora. Vamos a irnos a la pestaña de Forms, de formularios, para insertar, por ejemplo, algunos input. Entonces, ¿qué vamos a insertar? Vamos a buscar un input. Miren que por aquí está text input. Entonces lo cogemos, le damos clic y lo arrastramos y lo colocamos. Miren lo que ahí está. Entonces él va a asemejar, miren, como si fuera un input. Y por aquí tenemos también un label que también puede asemejar, que es un label parecido a los que tenemos. ¿Listos? Le podemos cambiar el formato, por ejemplo, que diga nombre, dos puntos, ¿cierto? Mírenlo aquí, nombre, dos puntos. Y entonces aquí vamos a tener nuestro formulario. ¿Listos? Supongamos que vamos a llenar tres datos, ¿cierto? Supongamos que llenamos tres datos. Ok, bueno, digamos que esto nos va a servir de aquí en adelante, entonces calma, calma, tranquilos. Vamos a buscarnos, por ejemplo, un texto. Yo quiero colocar aquí un texto grande, un título. Entonces vamos a irnos a la pestaña de textos y pongámosle un texto grande. Vamos a mirar qué texto nos sirve. Por ejemplo, un big title, mírenlo aquí. Entonces aquí, formulario de inscripción, por ejemplo. Algo así, coloquemos algo sencillito. Formulario de inscripción, algo así, miren. Entonces yo lo coloco ahí en la mitad. Entonces miren lo que él va cogiendo como forma de como si yo estuviera haciendo el maquetado de la página que yo quisiera. Obviamente aquí yo puedo también insertar una imagen, yo puedo insertar la imagen que yo quiera, ¿cierto? Aquí pues hay otras herramientas que ya les voy a ir mostrando. Yo también puedo pegar aquí una imagen X que yo quisiera colocar. No necesariamente se deben utilizar solo las herramientas que él me brinda aquí, sino que yo también puedo ir agregando. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, otro input más justo aquí debajito. Entonces voy text input, lo colocamos como el mismo tamaño. ¿Listos? Y vamos a colocarle otro label. Entonces arrastramos un label.
Listo, eso solo es un pequeño ejemplo. Obviamente ya cuando hagamos pues todo un prototipo completo, pues digamos, ahorita les voy a mostrar uno ya terminado y verán pues qué tanto se puede hacer aquí. Porque al parecer pues aquí solo lo que hacemos es como un pequeño, justamente como se llama, un pequeño mockup de lo que estamos haciendo. Y pues finalicemos con un botoncito. Entonces vamos a irnos nuevamente a formularios y coloquemos un botón que diga llenar, por ejemplo, o registrar. No, en ese caso no es tan sencillo, pero pues con el tiempo ya se va a volver mucho más fácil. Entonces ya lo van a ver que ya después todo va a ser. ¿Listos? Bueno, entonces ojo aquí. Pegamos el botón, miren, entonces haga de cuenta que este es nuestro formulario, súper sencillo. O bueno, no, miren, vamos a hacer un ejemplo diferente, que esto sea algo para el login. Entonces, ingrese su usuario, o no, coloquémosle login del sistema, algo así, miren. Vamos a hacer mejor este ejemplo. ¿Listos? Y aquí entonces vamos a colocarle nombre de usuario y aquí vamos a colocarle contraseña. ¿Listos? Vamos a colocarlo un poquito más separadito. Mire, supongamos que este es un login y aquí login. ¿Listos? Bien, bueno, entonces, ¿qué podemos realizar aquí? Miren, aquí ya tenemos el login del sistema. Cada vez que yo le doy clic a un objeto, al lado derecho pues nos aparecen las propiedades de ese objeto. Las propiedades son muy sencillas. Por ejemplo, si le doy clic en el botón, él me dice, mire, quiere traerlo al frente, enviarlo atrás o a algún lado, cambiarle el tamaño o quiere cambiarle el color, mire. Yo le puedo colocar el color, pues él inmediatamente me lo cambia. Y tenemos por aquí el estado en el que actualmente él puede estar, por ejemplo, seleccionado, es como cuando le dieron clic, por ejemplo, en focus, o sea que de pronto alguien le tiene el mouse encima, ¿cierto? Como si le pusieran el mouse encima, o que esté deshabilitado, o sea que el botón esté oculto y que no se habilite hasta que no se llenen los datos. Con eso digamos que se puede jugar para simular el efecto de algunas cosas. Sí, señor, esto está quedando grabado. ¿Listos? Entonces ahí está, miren. Sí, claro, ustedes le pueden poner una imagen en el fondo y entonces pues ya le van a colocar lo que quiera. Inclusive pues le pueden cambiar el background del fondo y él solito pues les colocará el background que quieran, ¿cierto? Pero entonces ojo aquí, miren, ¿cuál es por ejemplo digamos, característica aquí de poder mostrar este mockup de una manera funcional? El objetivo es generar los vínculos, aquí donde tenemos este tema que se llaman los links, ¿cierto? Yo puedo a cada objeto darle un vínculo de que pase algo cuando generemos, ¿cierto? Por ejemplo, miren, voy a crear un botoncito aquí que se llame llenar datos. Esto es un ejemplo, ¿no? O sea, es como algo que se me ocurre para que ustedes vean cómo se puede. Vamos a suponer que cuando yo le dé clic en llenar datos, pues se llenen aquí los datos, ¿cierto? Se llene el dato aquí, se llene el dato aquí y después le den clic en Login. O sea que esa sería la secuencia de diapositivas que yo voy a mostrar. Obviamente esto no funciona como en HTML, que ya lo hacíamos y pues le poníamos un hipervínculo y lo mandaba a una nueva página. Aquí lo que hacemos son diapositivas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Duplicar esta diapositiva que ya tenemos. Entonces, mire, al lado izquierdo, ponerle la lupita. Listo, al lado izquierdo tenemos esto. Tenemos la primera diapositiva. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a cambiar el nombre. Entonces miren, aquí está Rename. Entonces yo le puedo colocar aquí en el Rename. Bueno, vamos a quitar la lupa un segundo. Yo le coloco que esta es la primera pestaña. Por ejemplo, se llame Login. Entonces le doy Renombrar. Entonces yo qué hago? Voy a duplicar esta pestaña. Miren, la vamos a duplicar. Entonces ya tengo dos igualitas, ¿cierto? La segunda, pues la vamos a llamar, por ejemplo, login lleno. ¿Sí? Es un ejemplo, miren, ahí, login lleno. Y en login lleno, ¿qué va a pasar? Pues es como si yo ya hubiera escrito aquí. Entonces, por ejemplo, el usuario era, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y la contraseña, pues ustedes bien saben que la contraseña puede cargar en asterisco. Entonces, supongamos que él ya llenó los datos, ¿cierto? Yo aquí le puedo colocar, por ejemplo, una flechita que le indico, mire, usted una vez llena los datos, vamos a mirar dónde vemos una flecha. Miremos a ver, voy a darle clic en todos, a ver. Ah, mira, aquí hay una flechita.
Bueno, aunque esa flechita como que no me gusta mucho. Pero bueno, es que es una flechita como en doble vía. Espérenme a ver si le puedo quitar una. Eso, mírenlo, ahí en las propiedades le puedo quitar. Vamos a hacer esto así rapidito. Ustedes pues ya después podrán hacer, digamos que cosas un poco más curiosas. ¿Listos? Mírenlo, ahí lo teníamos. Vamos a tratar de... Ah, me le puedo poner curvita. Listo, supongamos que ahí. Entonces, miren. Supongamos que estamos aquí. Cuando le dé clic en llenar datos, inmediatamente pues va a pasar esto. O sea, es como si él llenara los datos. O sea, simulamos como lo que va a pasar cuando se llene. Y una vez se llenó, pues la idea es que aparezca un nuevo, pues entró al sistema. Entonces vamos a duplicarlo otra vez o podemos crear una nueva, ¿cierto? Podemos agregar una nueva diapositiva. Aquí la dupliqué, pero pues igual la voy a duplicar. Le voy a cambiar el nombre a login exitoso, por ejemplo. ¿Listos? Entonces, en login exitoso, pues yo ya quito todo esto y entonces solo voy a dejar un título que diga bienvenido al sistema. Ingresó correctamente. Algo así. ¿Listos? Miren, algo así. Bueno, vamos a poner esto un tris más pequeñito. Aquí igual le podemos cambiar el tamaño a la letra por si pues nos está quedando, nos queda un espacio. Entonces miren, vamos a darlo así y le vamos a agregar un fondo de color verdecito. ¿Listo? Que queda como que ingresó al sistema correctamente. Miren el ejemplo ahí. ¿Listos? Y el otro ejemplo sería que saliera error en el logueo, por ejemplo. Le vamos a dar entonces duplicar a esta, ¿cierto? Entonces vamos a darle login error. ¿Listos? En el error, entonces, ¿qué va a aparecer? Pues entonces vamos a aparecerle un texto que puede ser un label aquí enfrente, ¿cierto? Que diga usuario incorrecto. ¿Listos? Y en usuario incorrecto, pues lo ponemos de color rojo. Y le podemos colocar, esto lo podemos duplicar, control C, control V, y le decimos contraseña incorrecta. Entonces miren que ya empezamos como a manejar un poquitín cómo se empieza a ver después de todo. Entonces ahora sí vamos a hacer como la secuencia de cómo funcionaría. ¿Listos? Entonces miren, ojo acá. Entonces arrancamos. Login del sistema. Entonces cuando yo le dé clic en llenar datos, debería llevarme a esta diapositiva para que cargue esto así. ¿Cierto? Entonces, cuando yo le dé clic aquí en este botón, al lado derecho me dice, oiga, ¿a qué link lo va a llevar? O sea, ¿hacia dónde quiere llevar a ese señor? Entonces yo le digo aquí, mire, llévelo hasta login lleno, que fue la segunda diapositiva que hice. Entonces le doy clic, inmediatamente miren que sale como una flechita. Eso quiere decir que cuando yo le dé clic ahí, él inmediatamente me va a llevar al otro lado, ¿cierto? Ahora, estando aquí, pues yo ya debo darle clic en login. Entonces yo le doy clic en login y le digo, lléveme primero a login error, ¿cierto? Para que aparezca esta pestaña de error. Y ya después, cuando vuelva y le dé clic en el login, pues quiero que me lleve ya a login exitoso. O sea, me diga bienvenido al sistema. ¿Listos? Miren que ahí lo único que hice fue generarle como si fuera el hipervínculo a cada diapositiva, ¿cierto? En el mockup. Entonces, miren, terminé mi mockup. Supongamos que este es el que le voy a presentar al cliente. Mire, así voy a hacer el login del sistema. Al lado superior derecho, miren, al lado superior derecho, van a encontrar por aquí. Espérenme porque no alcanzo. Tengo la pestaña compartida y no alcanzo a mostrar todo. Ok, bueno, aquí al lado derecho van a encontrar algo que se llama Play o lo pueden hacer con Control F, que es como hacer la presentación de mi mockup. Entonces es como en PowerPoint cuando le damos en la copita de abajo hacer presentación, por ejemplo. Entonces mírenlo, ahí voy. Entonces me paro en la primera diapositiva que es con la que estoy arrancando y le doy clic. Miren que ya él me maximizó y me dio como un cursor, ¿cierto? Entonces miren, cuando yo le paso el mouse encima de lo que tiene vínculo, pues yo le voy mostrando. Entonces yo le puedo decir al cliente, mire, el login del sistema es así. Cuando usted llena los datos, pues van a aparecer aquí a un costado. Usted le da clic en login, ¿cierto? E inmediatamente pues él le va a verificar si el usuario ingresó o no. Y si le da pues loguearse con un usuario correcto, pues bienvenido
venido al sistema, ¿cierto? Miren, 4 diapositivas muy sencillitas que básicamente nos muestran en un mockup cómo realizar todo. Quiero salir, sencillamente le doy clic con la tecla escape. Entonces, ¿cuál es la esencia del mockup? La esencia del mockup es poder mostrarle al usuario el funcionamiento de un pequeño prototipo en diseño que le permite decir, oiga, mire, si usted le da clic aquí, pasará esto, va a pasar esto, y esto es lo que nosotros plasmaríamos, obviamente, ya en el software, sea que lo hagamos en HTML, obviamente, pues, en el maquetado en HTML, después ya en un lenguaje de programación, pues, de fondo, o que lo hagamos directamente en Java con Windows Form, o trabajemos, por ejemplo, JFrame, o trabajemos otro diferente, o que lo hagamos en .NET, o que lo hagamos en el lenguaje que nosotros vayamos a trabajar. Pero este mockup, digamos que es como el acercamiento que yo le muestro al cliente. Mire, este es el diseño, usted me dice si lo aprueba o no y lo hacemos así. Entonces él me va a decir, oiga, no, yo quiero que el botón login salga a la derecha. Ah, bueno, entonces yo le digo, ah, bueno, entonces que quede así, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo ya después voy a construir mi código con este diseño que acabé de hacer. ¿Listos? Mírenlo ahí. Entonces, para que lo tengamos ahí pendientes. Este es un pequeño ejemplo de cómo es. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Hay que tener muchas diapositivas y yo navegar entre las diapositivas. Eso es todo. Digamos que lo que se puede realizar. Yo, por ejemplo, aquí le puedo poner otro botón como para ir finalizando esta parte. Miren aquí. Entonces, no tiene usuario. Entonces, regístrese. ¿Listos? Entonces, si le da clic en regístrese, pues yo lo voy a llevar. Entonces voy a, por ejemplo, a duplicar aquí o a crear una nueva. Miren, me creo aquí un nuevo mockup en blanco, ¿cierto? Aunque pues el objetivo no es hacerlo en blanco para que de pronto siga como la misma estética de lo que ustedes tienen antes. Creería yo, por ejemplo, miren, este tamaño, o si no, entonces se les va a ver como que la pantalla se les mueve para todo lado. Entonces es mejor como que sigan duplicando el que ya tienen y mantengan pues las mismas cosas. Entonces, por ejemplo, aquí en lugar de eso, pues lo que voy a hacer yo es, voy a llevarme esto, no del primero. ¿Listos? Changos, no lo copié. Copiar, control C, y lo pegamos aquí en el último. ¿Listos? Mírenlo, y supongamos que vamos a pegar varios. Ah, bueno, ahí lamentablemente alcancé a mover un poquitico todo. ¿Listos? Pero voy a hacerlo rápido como para que no nos enfrasquemos acá. Supongamos que este es el formulario completo para que lo tengamos para llenar. Y aquí el botón de registrarse. ¿Listo? Regístrese. ¿Listos? Entonces, cuando yo le dé clic en donde, en este botón, quiero que me lleve a este señor. Entonces yo le cambio el nombre y le digo, este es el login, regístrese, por ejemplo. Entonces yo le digo a este botón, oiga, vaya al link y vaya a login. Bueno, ¿cómo fue que le coloqué? Login regístrese. Vamos a darle clic, login regístrese, mírenlo aquí. Y entonces, ahora sí, revisamos acá el mockup, mírenlo. Entonces, si yo le doy clic en regístrese, pues me lleva al registrarme. Aquí pues yo puedo devolverme al login o hacer como una especie de navegación ahí entre todo lo que tenemos. ¿Sí ven? Entonces, miren, por ejemplo aquí, ahí para finalizar, aquí puedo colocarle login. O que cuando le den clic en regístrese, inmediatamente nos devolvemos al login. ¿Listos? Que es el que yo quiero hacer. Entonces mírenlo cómo funcionaría y sería como una navegación. Miren, yo le doy clic en regístrese, lleno mis datos, le doy en regístrese, me devuelve al login, le doy llenar datos, se llenan, le doy en el login, hubo un error, entonces tengo que darle otra vez, ahora sí me ingresó al sistema. ¿Listos? Entonces con eso básicamente podemos realizar ese proceso. Por eso quería mostrarles un poquito ahí cómo funcionaba el tema del mockup. Esto es un pequeño ejemplo de cómo funciona. Ahí básicamente se pueden hacer muchas más herramientas. ¿Listos? Aquí en la lupita es como para buscar las herramientas que tenemos. Aquí pues pueden cambiar la manera en la que ven las diapositivas, por ejemplo en cuadrícula o lo que nosotros tenemos. Quiero mostrarles cómo insertar una imagen. Aunque se me va en este momento, ya no recuerdo cómo insertábamos una imagen aquí. Déjenme, ya ahorita buscamos, bueno, en un segundo busco y les explico que no recuerdo cómo insertamos una imagen externa, por decirlo de una manera. ¿Listos? Como por ejemplo, yo inclusive pudiese pegar
por ejemplo, algo como Chrome. Miren, yo le puedo tomar una foto a esto, ¿cierto? Miren, a este en blanco y la puedo pegar. Miren, le voy a imprimir pantalla y voy a pegarla ya. A ver si de pronto me deja. Miren, ¿listos? Miren, ahí me dejó imprimir una pantalla y pegarla. ¿Listos? Entonces, miren, es como si yo estuviera... Bueno, lo que pasa es que ahí me sale súper extensa porque me está tomando toda la pantalla. Tengo la pantalla duplicada, entonces por eso me sale súper grande. Pero miren, ¿listos? Aquí está, miren. Entonces yo podría aquí encima de este Chrome, para que se vea inclusive mucho más real, pues yo puedo colocarle un input. Miren, vamos a ver un input por aquí. Miren, un input lo puedo pegar ahí encima. ¿Listos? Miren, ¿sí ven? Entonces ahí está, ¿vale? Listo, muchachos. Eso es en cuanto a lo que se tiene que ver con todo el tema de Balsamic. Entonces ahí lo pueden hacer. Bueno, ahorita en un rato les digo cómo insertar una página. Esta lo que hice fue imprimir pantalla y pegar, pero no sé si de pronto me funcionaría el control C y el control V. Voy a buscar una imagen X. Miren, por ejemplo, esta de WhatsApp. Voy a darle copiar, a ver si de pronto él me la deja pegar allá. ¿Listos? Vamos a ver si así me lo deja. No, creo que no me deja copiarlo de esa manera. Bueno, ya busco la forma porque es que no recuerdo en este momento. Vamos a ver si la copio así, a ver si me deja pegarla ya. ¿Listos? No, tampoco. Debe haber algún botón para poder agregarlo, pero no, se me perdió en este momento. Ya lo ubicamos. Bien, eso es en cuanto a lo que tenemos en Balsamic. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que ustedes hagan todo el proceso aquí, ¿cierto? Que hagan todo el recorrido completo de su prototipo para que lo puedan realizar. ¿Listos? Entonces, ahora sí cuéntenme dudas o inquietudes y les voy a mostrar un ejemplo hecho de un proyecto avanzado, un proyecto finalizado, de cómo podrían hacer ustedes algo de esa parte. Bien. Listo, muchachos, ya encontramos cómo pegar una imagen. Sencillamente hay un icono que se llama imagen, lo pegamos aquí y cuando la imagen quede ahí le damos doble clic e inmediatamente nos envía a buscar la imagen que queramos. Buscamos la que queramos hacer y él sencillamente nos la trae y pues ya la podemos poner donde nosotros queramos. ¿Cierto? Miren, entonces por ejemplo, clic aquí para abrir directamente en WhatsApp. ¿Listo? Entonces ahí se puede pegar y se puede hacer cualquier cosa. Bien. Bueno, creo que eso es todo lo que vamos a dejar hasta la explicación. Ya llevamos una hora de explicación, no quiero extenderme más. Entonces vamos a dar la explicación hasta acá. En este momento les voy a mostrar un mockup ya realizado, finalizado, para que ustedes lo vean, de cómo, hasta dónde podemos llegar. Es un mockup bien interesante, ¿listos? Entonces vamos a dar al video hasta acá y continuamos acá con otros ejemplos.